liderazgo, donde conocemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros talentos, las necesidades de cada uno y las necesidades de la iglesia. Y de repente usted va a hablar de alguna necesidad con el pastor o la pastora que antes no habíamos notado. Y que nosotros como líderes podemos arreglar, podemos reparar, porque para eso estamos acá. Entonces, cada espacio, cada persona, cada líder es muy importante, muy importante. Entonces, cada uno de nosotros debemos comprender la importancia de la escuela, porque es en la escuela donde nos conocemos. Escuche bien. La hermana es una llanta nueva. El hermano es una llanta nueva. El hermano es una llanta nueva, pero esta hermana es una llanta usada. Escuche bien. Y como automóvil, como iglesia, nos vemos muy bien porque tenemos 3 llantas nuevas. Escúcheme bien. Pero no vamos a lograr llegar solamente hasta donde la hermana aguante. ¿Escuchó? Vamos a llegar solamente hasta donde la hermana aguante. Contarle alguna historia. Mire, yo le puedo contar miles de historias. Y lo que le estamos enseñando enseñando desde experiencia. Usted, que se encarga ahí de alabanza y la adoración y los músicos. Imagínate tú, tenemos desde noviembre y diciembre, tal vez desde octubre, noviembre y diciembre, ensayando para el servicio de Navidad. Y todos los músicos están ensayando, todos los cantantes están ensayando, y parece que el auto del servicio está perfecto. Entonces, yo como pastor, la pastora como pastora, estamos felices porque decimos, vamos a tener un gran servicio de Navidad. Entonces, pero, escúchame bien, pero yo como líder reconozco que tengo una llanta usada, una llanta débil, una llanta débil. Entonces, la llanta débil, el domingo en la mañana del servicio de Navidad, me llama, pastor, no voy a poder llegar. Estoy en Las Vegas. Me vine anoche con la familia. Entonces uno como líder se frustra. Oye, pero si tenemos 3 meses ensayando. Mira, dijiste que sí. Me juraste por Dios que ibas a estar aquí. La llanta usada. Entonces, yo como líder de la iglesia, tengo que venir con mis otras 3 llantas, con mis otros líderes, y decirles la situación. Muchachos, nos faltó una llanta. Vamos a entrarle a este servicio a como caiga, a como se pueda. O yo puedo reconocer mi llanta usada y tener una refacción. Tener una refacción. Haber preparado otro músico con tiempo. Haberme preparado yo con tiempo. Pero es frustrante que tú tengas un plan y 1 o 2 horas antes del plan, donde ya todo va a estar perfecto, donde tu iglesia va a recibir muchas personas nuevas, donde niños van a participar y jóvenes van a participar y mujeres y varones van a participar, de repente una de tus llantas principales no llegó. Suficientes cuando sabemos por qué servimos. Sí, pastor. Perdón, no, solamente una perspectiva que no tocamos del todo. Ajá. Y es que cuando la tercera llanta o la cuarta llanta nos falla, las otras 3, como tú decías, tienen que ver cómo hacen y para salir adelante. Pero como líderes o como pastores o como grupo, como lo que quieras ver, estamos abusando de las otras 3. Sí. Exacto. Lo cargas. Y dañando. Y les cargo y les daño y les estoy atropellando sus derechos, Claro. porque después dicen, ¿qué corona tiene él para hacer esto? Y yo Así no es. puedo o no debo, y entonces... Sí. Así es. Entonces, eso genera un daño que no se percibe, Exactamente. pero a corto plazo. Exacto. Pero a largo plazo sí se percibe. Así es. Entonces, Afecta. y no solo eso,
frustra a todo el Al grupo. grupo. No solo al pastor, no solo al líder, no solo A todos. frustra a todos. A todos. Entonces, es importante saber que en un engranaje, cada pieza es súper importante. Así es. Y todos tienen que estar al mismo nivel de entrenamiento. Aunque solo uno ponga una tuerca y los demás hagan, uno sea la batería, el otro sea el que maneja, pero sin esa tuerca, si esa tuerca se cae, Ujú. se va al traste todo. Así es. Entonces, no hay menos importantes. Así es. Y no hay menos importantes, y quiero llevarlo a un nivel un poquito más macro, más grande. No hay importantes porque el pastor sea más importante, o porque el misionero, o porque el profeta, o porque el hermano del parking, o tutti mondini, todos ahí son importantes. Todos. Así es. Porque cada uno, por ejemplo, yo les digo, y una de las partes, el otro día estaba dando un seminario sobre alabanza, cuán importante, y perdón que me esté robando tiempo, No, adelante. cuán importante es la alabanza y cuán importante es la prédica. Pero uno como pastor sabe y lo siente, cuando una alabanza ha estado escasa, la gente no está receptiva, la gente no, está fría, está... Cuando una alabanza ha estado mucho mejor y hay presencia del Espíritu Santo, uno siente la congregación receptiva, uno puede servir de mejor manera. Todo va poniendo todo en orden y sirviéndolo en bandeja para lo que viene. Exacto. Entonces, ¿de qué me sirve a mí haber hecho un sermón espectacular? A la banda ensayar por 3 semanas las alabanzas. Si, por ejemplo, la persona que está dando la bienvenida le para cara a la gente o lo sienta de mala manera, Sí, sí. la gente entra predispuesta en negativo. Así es. A no Entonces, recibir. Todas esas cosas, Sí. por eso es esa escuela. Exactamente. Para que todo el equipo de servidores de la iglesia pueda cumplir con un solo propósito, que la gente tenga una experiencia personal con Cristo. Todos, desde el que trabaja desde afuera hasta el que predica adentro. ¿Qué es que debemos de saber? El servicio. Somos más eficientes cuando sabemos por qué servimos. Efesios 4, del 11 al 13, todos juntos, 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si se dan cuenta, la palabra aquí en Efesios nos enseña un sistema que Dios ya creó. Una estructura, un sistema de crecimiento que necesitamos adoptar. En primer lugar, dice la palabra que el Señor hizo varios llamados. A unos los llamó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, con un solo fin. Dice, con el fin de perfeccionar a los santos. Nosotros, los cristianos, nosotros la iglesia somos los santos. Cada uno de esos llamados son ministerios diferentes. Ministerios diferentes. Pero el propósito es, dice la lección, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Las personas que asistimos a la iglesia, los hijos de Dios, los que ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia dice que nosotros somos los santos. Ponga atención. Pero aun cuando la palabra nos llama santos, nos llama a ser perfeccionados. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? Escúchenme bien. La iglesia de Cristo es perfeccionada a través del ministerio del apóstol, a través del ministerio del pastor, a través del ministerio del profeta, a través del ministerio de los maestros y de los pastores y de los evangelistas. O sea, todos estos llamados fueron llamados para perfeccionarnos a nosotros, la iglesia.
ayúdame a leer donde dice ¿para qué? Hay una pregunta que dice ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirven en la obra del ministerio? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. ¿Debemos ser edificados o entrenados? O sea, Dios nos ha llamado a nosotros sus hijos para que desde que nacemos de nuevo comencemos a ser edificados, para que comenzamos a ser entrenados, para que comencemos nuestro crecimiento en todas las áreas de la vida cristiana, no solamente de conocimiento de la palabra, pero de conocimiento espiritual, que tengamos experiencias personales con el Espíritu Santo, experiencias de oración, experiencias en la alabanza, en la adoración y experiencias con nuestros hermanos y hermanas, que aprendamos a conocernos, a amarnos, etcétera, etcétera. Y luego dice ahí abajo, pastora, ¿debemos entrenarnos? Debemos entrenarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. La medida que debemos alcanzar es la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay una medida. Nosotros los cristianos tenemos un estándar de crecimiento. Hay una medida que Dios quiere que tú y yo busquemos alcanzar. Y esa altura o esa medida es la medida del Señor Jesucristo. Dice la palabra ahí, la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, no debemos de quedarnos como estamos. Desde que conocemos a Dios y conocemos su amor y experimentamos su presencia, es nuestro trabajo agarrar de la mano al nuevo, agarrar de la mano al que acaba de nacer como un pequeño niño y decirle, mira, el mejor lugar para aprender y conocer al Señor va a ser en ese salón. Te espero que vengas conmigo a tal hora, tal día, porque tú y yo tenemos una altura que alcanzar, un estándar que alcanzar. No podemos quedarnos así. Es más, yo le voy a decir algo. Usted y yo, el día que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si usted decía malas palabras, al día siguiente todavía siguió diciendo malas palabras. Y si usted se tomaba por ahí una cervecita, al día siguiente seguía todavía tomando una cervecita. Todas esas cosas que nosotros aprendemos de la vida cristiana, las aprendemos al ir creciendo poco a poco. Sin embargo, escúchenme bien, nosotros necesitamos tomarnos de la mano de nuestros pastores, tomarnos de la mano de nuestros maestros y ser enseñados. Todos ocupamos un pastor, todos ocupamos un mentor, todos ocupamos un maestro. Y es aquí en la iglesia, es aquí en este salón de escuela donde todos debemos de crecer, porque necesitamos alcanzar la estatura del Señor Jesucristo. Ese es el estándar para nosotros. Y es por eso que el Señor nos dio una estructura aquí en la tierra, nos dio pastores, nos dio maestros, nos dio profetas, nos dio profesores o apóstoles o maestros o evangelistas. Todos ellos juntos nos ayudan a nosotros la iglesia a crecer. Número 4. ¿Qué dice Dios sobre el servicio? Luz, ¿podrías ayudarme? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Gracias. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir. Entonces, si Cristo, ponga atención en esto, Cristo, quien es nuestro estándar de crecimiento, vino a servir, usted y yo debemos de servir. Él es nuestro ejemplo. Que no sirve para servir, no sirve para vivir. Ah, exacto. No vive para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así de fácil. Y luego dice el segundo versículo, Luz, si eres tan amable. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23, 11. El que es mayor entre vosotros será vuestro. Ok. Mire, en nuestra cultura latina,
porque soy hispano, soy latino, normalmente vemos como que el más pequeño debería de servir. Hay el más chiquillo que vaya por la leche. Hay el más chamaquito que vaya por las tortillas. Como yo era el más chiquito de la casa, a mí siempre me mandaban a las tortillas, ¿verdad? Entonces, escúcheme bien. En la palabra dice todo lo contrario. Dice que el mayor, ¿qué dice? Será vuestro siervo. ¿El qué? El mayor será vuestro siervo. El mayor. ¿Por qué cree usted que es el mayor, el más grande, el más adulto, el que debe ser el siervo? Debe ser el ejemplo. Porque está más preparado. Porque es ejemplo, porque está más preparado. ¿Por qué más? Se supone que es más maduro. Ahí está. Ahí está. Porque se supone que es el que ya maduró, el que ya creció. El que anda todavía, ay, ¿por qué voy a ir a las tortillas, mamá? Ay, ¿por qué papá me manda a mí a la tienda? Ay, pastor, ¿por qué tengo que hacer ello? ¿Por qué tengo que servir, pastora? ¿Sabe qué estamos viendo ahí? Estamos viendo una persona que le falta crecer. Le falta madurar. Y poco a poco, usted va a ir mirando, escúcheme bien, las personas que todavía se comportan así. O, si usted todavía se comporta así, le estoy pisando los callos. Para que comencemos a crecer, a madurar. Porque dice la palabra que solamente un adulto, un mayor, es el que sabe servir. Wow. Hay que tener mucha madurez en Cristo para decir, yo le ayudo, pastor. Yo le ayudo, pastora. Es que es muy tarde, no le hace, pastora, ahí voy a estar. La importancia de este grupo, desde ahí la importancia de este grupo, porque aquí en este grupo es donde cada uno de nosotros, en cualquier diferente ministerio que estemos, vamos a empezar a conversar de si podríamos usar a tal persona, a tal jovencito, a tal señorita. Y aquí va a salir la plática y de repente va a decir alguien, ¿sabes qué? No hay que usar a esta señora todavía o a este joven todavía porque está muy jovencito, acaba de llegar a la iglesia, vamos a esperarnos a que termine el primer grado de la escuela de discipulado y de la escuela de liderazgo, ya que crezca un poquito más, o ya que tenga un año en la iglesia, ya que se bautice, o sea, muchas diferentes cosas nosotros vamos a platicar en este entorno. ¿Para qué? Para que podamos decidir hacia dónde llevar nuestro liderazgo. Vamos a terminar leyendo el número 5, el punto número 5. Se llama servir a los demás es servir a Dios. Pastor, ¿me podrías ayudar a leer ahí? En el reino de Dios hay orden de liderazgo y ese orden es sano. 1 Corintios 11:3. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer y la mujer es la cabeza de su hogar. Lo mismo ocurre en la iglesia. Dios es la cabeza del pastor y el pastor es la cabeza de los servidores. Por lo tanto, cada persona que sirve en la iglesia sirve a Dios a través de servir a su pastor. Cuando tú te comprometes a servir al pastor y a servir a la iglesia, estás sirviendo directamente a Dios y la bendición de Dios te alcanzará porque estás debajo de la cobertura del servicio a Dios. Quise terminar con este punto porque muchas veces pensamos que yo nomás le sirvo al Señor pero a mi pastor no. O nomás le sirvo al Señor pero a mi pastora no. Y si se dan cuenta, en la palabra de Dios siempre hay estructuras, como la estructura de llamados que vimos hace un momento. Una estructura que nos enseña un orden en la casa de Dios, un orden espiritual para la iglesia, inclusive hay un orden espiritual para las familias. Pero cuando servimos en la iglesia, y si se acuerdan del primer punto, quien nos llamó a servir es Dios. Y Dios nos llamó a servir por nombre. Y nos dio un talento, nos dio capacidad, dice la Biblia, nos dio sabiduría, inclusive invéntate lo que quieras, pero sirve a Dios. De repente alguien va a llegar con un invento, pastor, mire, hagamos este ministerio, un ministerio que jamás hubiéramos pensado, pero va a empezar a alcanzar muchas almas. Así es lo que Dios hace en las personas. Pero, si usted se da cuenta ahí, pusimos una fotito de una sombrilla, umbrella, paraguas. Entonces, mientras que tú estés debajo de la paraguas del pastor y de la paraguas de la pastora, tú estás
cubierto. O sea, nadie se llama, pues me voy a llamar yo solo. No, tiene que haber un llamado de Dios. Si la pastora o el pastor o un líder del pastor o una líder de la pastora te hizo un llamado para servir, es porque estás debajo de la cobertura del Señor. Y si el pastor te llamó, es que Dios te está llamando a través del pastor, a través de la pastora, para que sirvamos. Entonces, yo quiero que terminemos esta clase el día de hoy entendiendo que nuestro llamado a servir es muy importante. Es un llamado de Dios para que nos levantemos a servir al Señor. Escúcheme bien. Pero para poder hacer un servicio exitoso, necesitamos regresar a esta clase la próxima semana. Necesitamos aprender. Nadie aprende solo en su casa, en su cuarto encerrado. Son las experiencias, las pláticas, la palabra de Dios la que nos entrena para servir. Y es por eso que los pastores, Guillermo y la pastora, están interesados en que nosotros crezcamos aquí en San Bernardino, porque hay miles de familias que alcanzar, miles de personas que alcanzar. Y entre más preparados para servir estemos, más personas vamos a poder alcanzar. Pero el llamado de Dios para nuestras vidas no solamente es que mi hermano Vicente sea un hombre exageradamente preparado, sino que Dios lo ha llamado para que se prepare, y luego como leímos en la palabra, para que enseñe a otros, para que nos multipliquemos. Ahorita somos un grupo de ¿qué? ¿De 8 personas? ¿9 personas? Al rato vamos a estar 20 aquí. Porque lo que Dios anda buscando es que todos les sirvamos. Todos les sirvamos. Y es aquí en este lugar donde Dios nos va a ir descubriendo su corazón y nos va a ir descubriendo su visión, y cada uno de ustedes van a ir comprendiendo, con razón Dios me habló. Con razón Dios le dijo al pastor que me pusiera en este lugar. Con razón sentía en mi corazón entrenarme más en esto. Con razón desde jovencito el Señor me puso en mi corazón a aprender esta otra cosa. Son los llamados de Dios. Son los llamados de Dios. Es la importancia de la escuela de liderazgo, de la escuela de discipulado. Así que el día de hoy vamos a ponernos de pie, si Dios... Sí. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece si terminamos esta clase con una oración? Señor, en esta noche venimos todos juntos orando, dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra nos enseña, nos entrena, nos da sabiduría, expande nuestro conocimiento, expande nuestras fronteras. Muchas gracias, Señor. El día de hoy oramos por los pastores y oramos por los que ya están sirviendo en la iglesia. Que tú le des fuerzas nuevas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, trae fuerzas nuevas, fortalécenos. Señor, y oramos por todos aquellos que van a llegar a esta clase. Todos aquellos, Señor, que van a adherirse, que se van a sumar a estas clases, porque creemos en el nombre de Jesús que tú les has llamado a cada uno de ellos a ganar toda esta ciudad para Cristo. Señor, y solos no lo podemos lograr. Ocupamos más hombres, más mujeres, ocupamos jóvenes, ocupamos niños, ocupamos a toda la iglesia para poder alcanzar las familias. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy hemos venido a romper todo lo que se ha opuesto para el crecimiento de esta obra. En el nombre de Jesús de Nazaret bendecimos esta iglesia, bendecimos a las familias, bendecimos a los pastores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.